Bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a ver la estructura y el contenido que tiene un aula virtual. Para ello estamos ya dentro del campus virtual y vamos a acceder a un aula y ver todo lo que contiene. Vamos a entrar en este ejemplo de apoyo a la intervención educativa. ¿Qué nos encontramos? Bien, nos encontramos, como hemos dicho antes, el logotipo del centro que nos dirigirá a la home, el nombre del aula a la que estamos dentro. Aquí tenemos el filtro que os he comentado en otro tutorial y las diferentes notificaciones de foros y aperturas de actividades y la parte de correo electrónico. Esta parte de correo electrónico tenemos también un tutorial en el que os detallamos su funcionamiento. Vamos a seguir mirando el menú de navegación, que como podréis comprobar hay diferentes iconos que nos han aparecido una vez dentro del aula y que no teníamos en la home. Nos sale una primera línea de iconos, pero aquí tenemos una flecha en la que si desplegamos vemos que tenemos algunos más. Todas estas son las herramientas que podremos utilizar o nos van a demandar de realizar alguna acción los docentes, ¿vale? Dentro del aula. Vamos a explicar por encima cada una de ellas. El funcionamiento tenéis diferentes tutoriales en el que se da más detalle y en este tutorial nos centraremos sobre todo en la parte de contenido, ¿de acuerdo? En el apartado de contenido vamos a tener todo lo necesario para seguir con la materia. Es decir, vamos a tener la guía didáctica, vamos a tener los contenidos, vamos a tener vídeos de bienvenida del profesor, las actividades, recursos, los accesos para asistir a webinars en el caso de online, etc. Este es el espacio esencial para poder seguir la formación durante todo el curso, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver más adelante. Seguimos con lo siguiente. Aquí tenemos el calendario del aula en el que el profesor o la profesora nos van a indicar todo lo que son entregas y realización de webinars, en el caso de online, aperturas de actividades, ¿de acuerdo? Entonces nos van a salir aquí marcados. En el siguiente icono tenemos el buzón. El buzón es ese espacio en el que debemos de entregar todas aquellas actividades de desarrollo o trabajos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos una actividad que tengamos que desarrollar, tenemos que venir a buzón para realizar la entrega. En otro tutorial también veremos cómo se realizan estas acciones. Después tenemos los debates, ¿vale? Los debates, sobre todo a nivel primordial, tenemos los foros de dudas para que en cada temario, en cada RA o en cada unidad didáctica podáis exponerle al equipo de profesores aquellas dudas sobre el temario, actividades, etc. Además, ya dependiendo de cada profesor o profesora, podréis a lo mejor también tener actividades a nivel de foro, ¿de acuerdo? Entonces, este es el espacio donde tendríamos todo lo que hay habilitado. Después tenemos los cuestionarios. Aquí lo que tenemos son cuestionarios de respuesta múltiple, relacionar, completar espacios. Todo esto lo configura el profesor y entonces os realiza una serie de cuestionarios a modo de actividad, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la parte de calificaciones, que sería el lugar donde veremos las notas de cada actividad y examen de forma conjunta, es decir, aquí veremos como una tabla con todas las notas y cómo va evolucionando nuestra media, etc. Pero también dentro de cada apartado podremos ver lo que hemos sacado en cada actividad, ¿de acuerdo? Pero aquí es la forma conjunta de ver una nota al lado de la otra, las medias, etc. ¿De acuerdo? Aquí en progreso de la clase podremos ver si hemos hecho las acciones que se nos demandan. Por ejemplo, descargarnos el PDF del contenido, entregar una actividad,
etcétera, ¿vale? Esto nos va bien para poder visualizar cómo vamos en el proceso de esa asignatura, ¿de acuerdo? En la asistencia, pues podremos ver aquí todo lo que es, en el caso de horas presenciales que tengamos que hacer a nivel online o para los que asistís de forma presencial, pues cómo va nuestra asistencia a estas clases. Y listado de alumnos es la parte donde podemos ver todo lo que son los compañeros del aula y el contacto del profesor. Y aquí en encuestas, pues como bien dice la palabra, es la sección donde encontraremos encuestas que pueda hacer el profesor para vosotros, ya sea a nivel de contenido o de valoración de satisfacción, etcétera. ¿De acuerdo? Volvemos a la casita para estar al inicio del aula. Bien, ¿qué vamos encontrando aparte del menú? Pues tenemos el que debo hacer, que son como los apartados de todos los contenidos que encontraremos dentro de este apartado, ¿vale? Podemos entrar por aquí o podemos entrar concretamente a los contenidos desde esta parte, ¿de acuerdo? ¿Qué vemos de diferente? Pues mira, vemos diferentes cosas en este apartado. Tenemos una barra del progreso, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de contenidos, en el apartado de guía didáctica, tenemos 9 temas y de momento, en mi caso, llevo 5 de 9 temas completados. Por lo tanto, me va sumando la barra de progreso. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tenemos que completarlo todo al 100%? No, no hace falta, porque por ejemplo, un foro de debate sobre dudas, pues si yo hay un tema que no tengo dudas, pues no voy a participar, entonces no llegaré al 100%, ¿vale? Por lo tanto, esto es más bien una guía, ¿vale? Para que sepáis qué tenéis hecho, qué no, ¿de acuerdo? ¿Qué más encontramos aquí en la parte principal del aula? Pues aquí tenemos un tablón de anuncios. Aquí el profesor, en este caso Mónica, pues nos irá indicando diferentes comunicaciones muy específicas. Por ejemplo, pues chicos, hoy damos inicio a esta UF. O recordar que mañana tenéis que traer la bata. Diferentes cosas muy puntuales que nada más entrar aquí en el aula pues podéis ver esa comunicación que es unilateral en este espacio con el profesor, ¿vale? Aquí todo mensaje que aparezca es solo para estar informado. Si queremos contactar con el profesor deberemos de escribir un correo electrónico que podemos hacerlo desde el sobrecito, ¿vale? En los tutoriales de comunicación veréis su funcionamiento. Y aquí en la parte derecha tenemos el perfil del profesor que lleva esta asignatura. En este caso es Mónica, tiene una breve descripción y aquí tenemos pues, los accesos a las redes sociales, en este caso de Cedesca. ¿Qué más tenemos? Pues mirad, aquí tenemos el calendario que hemos visto antes, pero de forma más pequeña, y si hay algún evento nos indicará aquí con un puntito azul el evento que hay ese día, y aquí nos irá saliendo todo aquello que tenemos que ir realizando durante ese mes. Y ya por último, aquí tenemos una agenda de tareas personales que os recomiendo mucho que utilicéis, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues por ejemplo, imaginaos que tenéis que entregar o buscar información para una actividad. Pues aquí me puedo poner buscar información sobre cuerpo humano. ¿Vale? Le doy al intro y ya me pone aquí la tarea. Le puedo incluso poner una fecha, es decir, aquí le pongo vencimiento. ¿Hasta qué día tengo? Pues tengo solo hasta el lunes, pues ya me va bien. Le doy a guardar al disquete este y ya digamos que me ha temporalizado esta tarea. ¿Qué la he hecho? Le doy aquí al check y ya se me guardará como completada y ya no me saldrá aquí, ¿vale? ¿Que quiero ver todo lo que he hecho? Pues en ver completadas me irán apareciendo. ¿Que la quiero borrar? Pues le doy aquí a la papelera y ya no tengo ninguna tarea almacenada. Os recomiendo esta herramienta para vuestro estudio y vuestra gestión de, pues eso, de las actividades, del estudio durante el curso,
Es algo personal, nadie más lo puede ver, por lo tanto es una herramienta muy sencilla para vuestra organización del día a día, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a entrar dentro de contenido. ¿Qué nos encontramos dentro del contenido y qué estructura tiene? Tenemos, primero de todo, una guía didáctica de esta unidad formativa. Aquí vamos a ver toda la programación, temporalización, sistema de evaluación de esta unidad formativa, ¿vale? En el caso de ciclos que sean LOCSE, pues será la guía didáctica del crédito, ¿de acuerdo? ¿Qué nos encontramos dentro? Pues como veis aquí hay una flechita que me marca que hay algo dentro. Pues le clico y tenemos diferentes documentos o texto informativos sobre la guía didáctica. Primero de todo tenemos una bienvenida en la que el profesor nos marca un vídeo en el que nos da la bienvenida y nos explica un poco los objetivos de esta unidad formativa, ¿de acuerdo? Lo podemos visualizar desde aquí, haciendo clic y viendo su vídeo. Después tenemos la parte de metodología e instrumentos. Aquí nos explica un poquito cómo va a funcionar la asignatura, qué tipos de actividades, si hay que realizar webinars, un poco cómo, qué se enseña, de qué métodos se utilizan, etcétera, ¿de acuerdo? Un apartado de espacios y equipamientos en el que nos informan también qué debemos de tener en cuenta, ¿vale? Para ir siguiendo esta asignatura. Y luego ya tenemos la temporalización. Aquí es una temporalización con las horas, en qué semana toca cada actividad y también una temporalización de webinars en el caso de online, ¿de acuerdo? Después tenemos el sistema de evaluación, también con el peso de cada temario, de cada RA y en el caso del OCSE de cada unidad didáctica, ¿vale? Los criterios de evaluación y el tema de los porcentajes de cada actividad y lo que comporta en la unidad formativa. En la última carpeta encontraremos pues, los documentos ya detallados de cada uno de los apartados. En este caso la guía didáctica con su explicación, la temporalización, el sistema de evaluación y fechas y horarios de exámenes que irán vinculados a la web, ¿vale? Que es donde en el caso del online tendréis siempre que consultar. Dicho esto, es el apartado más importante que tenéis que tener en cuenta nada más iniciar el curso, es decir, leer bien la guía didáctica para conocer el funcionamiento y si tenéis dudas, siempre consultar al profesor a través del debate o de un correo electrónico, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a entrar en materia. Esta unidad formativa tiene 4 RAs, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Bien, en este caso vamos a ver solo una y el resto tiene que seguir la misma estructura. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, aquí tenemos también una parte en la que nos explican los objetivos y contenidos que vamos a trabajar y qué criterios de evaluación se van a tener en cuenta para aprobar esta RA, ¿de acuerdo? Vamos a ver el vídeo de presentación de la profesora en la que también nos va a explicar en qué va a consistir. Vamos a tener el material de estudio, que digamos que es como la parte del libro, pero nosotros aquí tanto en Cedesca como en CNTEC utilizamos documentos digitales, entonces lo tenéis aquí para poder verlo directamente en el campus o descargarlo en la flechita esta de descargar y guardarlo en nuestro ordenador o incluso si está conectado el ordenador a una impresora pues imprimirlo directamente, ¿de acuerdo? Dicho esto, tenemos la carpeta de webinars donde aquí tendréis en este caso las grabaciones de los webinars para aquellos que hacéis online y que hayan webinars planificados y en el caso de que vayáis a realizar alguno, aquí también en esta carpeta encontraríais el enlace de acceso, ¿de acuerdo? Después tenemos el foro de dudas para poder clicar e ir al debate concreto de esa RA, ¿vale? Y poder hacer la intervención. Y en el caso de
después del foro, ya encontramos lo que son las actividades, ¿vale? Todas las actividades que encontremos aquí están vinculadas con cada uno de los apartados, igual que hemos visto los foros. Es decir, a las actividades podemos entrar desde aquí o desde buzón o desde cuestionario, ¿de acuerdo? Simplemente es como un enlace directo con este botón que me lleva al apartado concreto, ¿vale? Aquí encontraremos las actividades, en este caso, como es del curso pasado, están ya cerradas y teníamos 4 actividades planificadas y las tendríamos aquí dentro, ¿vale? Después tenemos un apartado de recursos de ampliación, por ejemplo, un vídeo y, por ejemplo, un enlace para ir a un informe o materiales que el profesor nos prepara de interés para el desarrollo de la asignatura, ¿de acuerdo? Y ya por último, los 2 apartados que nos quedan son el de bibliografía, ¿vale? Que es la referencia del material de estudio que tenemos aquí, y las FAQs. Este apartado, siempre que tengáis alguna duda, recomendamos que vayáis primero a hacer la consulta para ver si se nos resuelve con estas preguntas. ¿Que no se nos resuelve? Pues ya podremos ir al foro de debate o escribir un correo electrónico a la profesora y que nos pueda pues resolver la duda. El resto de REAs funcionan igual, ¿vale? Tienen la misma estructura y entonces os recomendamos siempre entrar en contenidos para ir siguiendo todo lo que nos van pidiendo en esta asignatura, ¿de acuerdo? Así que nada, este sería un poco la estructura y el funcionamiento de los contenidos que tiene cualquier aula, independientemente del ciclo. Y más adelante en otros videotutoriales pues veremos ya el funcionamiento de cada apartado, de cada actividad, de calendario, etc. Muchas gracias y un saludo y hasta la próxima.